Cuando Mark me entregó el sobre rosa, sentí una sacudida. Fue tan aguda y extraña que me sentí como si me hubiera caído un rayo. Me encontraba en un aula familiar, rodeado de rostros de mi pasado, con una persona que conocía muy bien parada justo frente a mí. Toda la escena fue una pesadilla que ya había vivido y me di cuenta, con un sobresalto repugnante, de que había renacido. Mi primera vida terminó en un día de invierno brutalmente frío. Recuerdo estar rodeado por un círculo de caras sonrientes mientras pateaban y pisoteaban mi cuerpo, que yacía destrozado en la nieve. Mi camisa blanca estaba empapada de sangre y la nieve prístina que me rodeaba estaba teñida de un espantoso color carmesí. Justo cuando pensé que el dolor no podía empeorar, alguien me arrojó un balde de agua salada encima. Se filtró en mis heridas abiertas y una agonía eléctrica abrasadora consumió cada nervio. Un dolor tan intenso que casi me asfixió. Mientras yacía allí gimiendo suavemente con sangre goteando de mis labios, ella apareció. Era Chloe, la chica que había admirado en silencio durante años. Ella caminó hacia mí, su postura alta y poderosa, sus ojos ardían con un odio tan feroz que era como si yo fuera la criatura más despreciable que jamás había visto. Alex, eres un hombre repugnante, susurró con la voz cargada de veneno. Nos separaste a Mark y a mí por tus propios motivos egoístas. Si no fuera por ti, ahora estaríamos juntos. Ella se inclinó más cerca, con el rostro contorsionado en una mueca de desprecio. ¿Te gustaba, no? ¿Qué se siente al ser asesinado por la persona que amas? No pienses ni por un segundo que te perdonaré solo porque estás muriendo. Nunca. Ella escupió las palabras y luego se dio la vuelta, alejándose sin mirar atrás ni una sola vez. Al verla irse, mi corazón se encogió. No podía creer que ella me empujara a semejante abismo, todo por un hombre como Mark, y no podía entender cómo había llegado a convencerse de que yo era quien los había mantenido separados intencionalmente. Chloe y yo éramos amigos de la infancia. Crecimos uno al lado del otro, compitiendo en nuestros estudios y animándonos mutuamente a ser mejores. Con los años, mis sentimientos por ella se profundizaron hasta convertirse en algo más que una amistad. En la escuela secundaria, ella era la estrella de nuestra clase, brillante, hermosa y rodeada de una multitud de admiradores. Yo siempre fui un estudiante destacado, pero estaba perpetuamente a su sombra, siempre en segundo lugar. Luego Mark se transfirió a nuestra escuela. Era guapo, encantador y tenía reputación de ser el matón del colegio. Él y Chloe, la mejor estudiante, parecían personajes de dos mundos diferentes. Pero su historia parecía destinada. Un día, Mark me pidió que le pasara una carta de amor a Chloe. Aunque mis sentimientos hacia ella eran fuertes, nunca tuve la intención de interponerme en su camino. Pero luego escuché a Mark alardear ante sus amigos. Dijo que solo quería divertirse con Chloe y que le emocionaba la idea de corromper a una buena chica. Además de eso, Chloe pronto iba a ir al extranjero para estudiar en la universidad. Queriendo protegerla, tomé la decisión de ocultarle su carta. Nunca podría haber previsto que este único acto haría que se extrañaran durante 5 años. Cuando Chloe regresó de sus estudios en el extranjero, Mark ya estaba casado. Chloe dirigió toda su ira y decepción hacia mí. Usando el poder y la influencia que había ganado en el extranjero, orquestó mi humillación pública y permitió que me golpearan, observándome fríamente mientras me desangraba en la nieve. Mis padres, que habían visto crecer a Chloe y la amaban como si fuera suya, la invitaron a su casa para Año Nuevo, solo para que ella organizara un accidente fatal que les costó la vida. Con el recuerdo de ese horror fresco en mi mente, me quedé allí en el aula con el sobre rosa en mi mano. Esta vez decidí dejarles contar su historia de amor. Tomé solemnemente la carta de Mark, pero solo para estar seguro fui a una copistería e hice 100 copias idénticas. Cuidadosamente metí cada una de ellas en el escritorio de Chloe. Esta vez no habrá conexiones perdidas. Veamos si su gran amor realmente estaba destinado a existir. Cumplida esa tarea, me dediqué por completo a preparar mis exámenes. En mi vida pasada, mis sentimientos por Chloe eran una mezcla complicada de amor, admiración y un feroz sentido de competencia.
Ese afecto finalmente se convirtió en la prueba que ella utilizó para condenarme por estar celoso, sellando mi destino. Ahora había dejado atrás esas emociones infructuosas y estaba concentrado en mí mismo. Me negué a dejar que mis decisiones fueran dictadas por los sentimientos o a amar a alguien desde una posición de inferioridad. Aprendí por las malas que solo volviéndome fuerte podría controlar mi propio destino. Pronto, los susurros llenaron los pasillos de la escuela sobre la confesión romántica de Chloe y Mark en la azotea. Finalmente eran una pareja. Vi a Chloe acurrucada contra Mark, luciendo amable y gentil, un mundo muy diferente de la chica concentrada y estudiosa que una vez conocí. En ese momento vi a mi antiguo yo. El chico que humildemente le había ofrecido su corazón sincero, que habría buscado en media ciudad un helado específico solo porque ella mencionó que quería uno, que escondió su camisa favorita en el fondo de su armario porque ella dijo despreocupadamente que era fea. Todos esos actos tontos y desinteresados desaparecieron con mi renacimiento. Les di una mirada rápida y volví a concentrarme en mis libros de texto. En los días que siguieron, escuché innumerables historias. Chloe se saltaba las clases para estar con Mark, planeaba elaboradas sorpresas de cumpleaños para él y se metía en peleas con otras chicas que le mostraban atención. Incluso se hizo un tatuaje y empezó a ir a clubes con él. Su comportamiento, una vez frío y reservado, fue reemplazado por una excitación desenfrenada y vertiginosa. Arrastrada por esta ola de rebelión juvenil, pareció olvidar sus ambiciones otrora poderosas. A pesar de su talento natural, sus estudios comenzaron a fallar. Sus notas bajaron del primer puesto de la clase a estar por debajo de los 50 mejores. Mark, sabiendo que me gustaba Chloe, a veces se burlaba de mí, preguntándole en mi presencia, ¿alguna vez sentiste algo por tu antiguo amigo de la infancia? Chloe simplemente se burlaba y sonreía. Alex. Es tan aburrido y rígido. ¿A quién le gustaría? Mark se reía de su respuesta y la jalaba a un beso dramático frente a todos. Nuestros compañeros de clase se quedaban boquiabiertos y sus caras se ponían rojas como platos antes de escabullirse. Simplemente ignoré a los dos payasos y mantuve la cabeza baja, trabajando en mis exámenes de práctica. En poco tiempo, mi incansable trabajo duro comenzó a dar frutos. En un importante examen simulado, rompí mi antigua clasificación y quedé primero en toda la escuela. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi profesor me llamó a su oficina y me dijo que la escuela quería ofrecerme una nominación para un prestigioso programa de estudios en el extranjero. Todo lo que tenía que hacer era seguir trabajando duro y no decepcionarlos. En mi vida pasada, esta oportunidad le había pertenecido a Chloe, pero por un giro del destino y por mi propio esfuerzo, había caído en mis manos. Incluso con esta oportunidad de evitar el intenso examen de ingreso a la universidad, no me relajé, en lugar de eso, trabajé aún más duro, absorbiendo conocimiento como una esponja y esforzándome constantemente por aprender más. Mientras tanto, Chloe comenzó a desaparecer de la periferia de mi vida, hasta que un día, mientras entregaba unos materiales en la oficina de la profesora, escuché nuevamente su nombre. Desde el interior se escuchaba una acalorada discusión, interrumpida por fuertes suspiros de frustración. Chloe, ¿qué diablos te pasa?, suplicó el maestro. Tus notas han bajado muchísimo por culpa de esta relación. A este paso, olvídate de una universidad de élite. Puede que ni siquiera entres en una universidad normal. Los padres de Chloe también estaban allí, y sus voces estaban cargadas de preocupación. Sí, Chloe, aún eres muy joven. Deberías concentrarte en tus estudios, dijo su madre. Estás en una encrucijada importante en tu vida ahora mismo, añadió el profesor con seriedad. Si das el paso en falso, todo podría ir cuesta abajo. Hemos pasado por lo mismo y no queremos hacerte daño. Si quieres salir con alguien, puedes hacerlo después de empezar la universidad. Chloe levantó la cabeza con expresión desafiante. Siempre dices que es por mi bien, pero solo quieres controlarme. Quieres que encaje en tus expectativas, que sea un reflejo de tu vanidad. Fue Mark quien me enseñó lo que realmente importa en la vida. Ahora soy feliz y quiero seguir mi propia vida. ¿Tan mal está eso?
Está claro que no lo entiendes, dijo su padre, mirándola con dolor en los ojos. Chloe, ¿cómo puedes decir eso de nosotros? Hemos invertido tanto en ti, no por méritos propios, sino solo para que tu camino en la vida fuera más fácil. Chloe se burló. No finjas que haces esto por mí. Sé que solo te preocupa quedar mal. Mark no es el mal estudiante que pintas. Tiene sueños y es bueno conmigo. Estoy dispuesta a dejarlo todo por él. Dicho esto, salió furiosa de la oficina. Se detuvo una fracción de segundo al verme allí, luego apartó la mirada rápidamente y me rozó sin decir palabra. Me quedé de pie en el pasillo. Tras presenciar todo el drama, sentí una compleja mezcla de emociones. Así que esto era lo que Chloe había estado pensando todos estos años. No pude evitar sentir una punzada de compasión por sus padres. Le habían dedicado su amor y recursos, solo para que su genuino cariño fuera tergiversado y etiquetado como un deseo de control. Suspiré y entré en la oficina para entregarle los materiales al profesor. Vengo a entregarlos, dije. El profesor los tomó con cansancio. Gracias, Alex. Déjalos ahí. Los dejé y me di la vuelta para irme. Espera, Alex, gritó el profesor. Me detuve, perplejo. Tras un momento de vacilación, dijo, ¿qué acabas de ver? Finge que no lo hiciste. De acuerdo, asentí. Entiendo. Al salir de la oficina, respiré hondo. El camino de Chloe y el mío se habían separado por completo. Ella caminaba por su amplio y soleado camino, y yo cruzaba mi estrecho puente. Estábamos destinados a convertirnos en desconocidos. Me sumergí en mis estudios, ignorando todo lo demás. Finalmente, llegó el día de mi partida. Mi familia y amigos me despidieron con una cálida despedida en el aeropuerto. Incluso vinieron los padres de Chloe. Sus sonrisas eran un poco forzadas. Sus ojos estaban llenos de una tristeza cansada. Alex, felicidades, dijo su padre. Mantente en contacto después de que te vayas al extranjero. Oh, si tan solo Chloe hubiera sido más como tú. Sus palabras fueron interrumpidas por el estruendo de la llamada de embarque. Me despedí cortésmente y me apresuré a subir al avión. Aunque sentí un atisbo de lástima por el esfuerzo que sus padres habían desperdiciado, ya no era mi preocupación. Mientras me acomodaba en mi asiento y el avión despegaba, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Una vez en el extranjero, trabajé con una sola mente, casi sin parar para comer o dormir. Toda esa dedicación dio sus frutos cuando finalmente obtuve una doble titulación de una universidad de primer nivel. Me mantuve en contacto con mis compañeros de clase de mi país y compartieron historias de sus nuevas vidas. De vez en cuando, oía noticias de Chloe. Debido a su relación, había fallado en el examen de admisión a la universidad y terminó en una universidad mediocre. Sus padres estaban desconsolados e intentaron por todos los medios separarlos, pero sus esfuerzos solo alimentaron el espíritu rebelde de Chloe. Una amiga del instituto nos contó que se había escapado de casa para vivir con Mark. Otra persona mencionó haberla visto una vez en una clínica de maternidad. Se veía agotada y había perdido mucho peso. No reaccioné mucho a la noticia. Chloe era de las que dejaban que el amor consumiera su mundo entero, y mientras estuviera con Mark, era previsible que descuidara su propio futuro. La siguiente vez que vi a Chloe en persona fue en un instituto, en un reencuentro varios años después. Todos habían cambiado muchísimo. Hablaban con entusiasmo de sus experiencias universitarias y sus prometedoras carreras. Alex, vi el artículo que publicaste. Es increíble. Tu asesor es un nombre muy conocido, ¿verdad? Te vi en las noticias y les dije a mis compañeros de piso que eras mi compañero del instituto. Estaban muy celosos. No todos los días se conoce a un genio. Me senté a la mesa, respondiendo con calma al torrente de preguntas mientras el ambiente rebosaba energía. En un momento dado, alguien preguntó con cautela, Chloe, ¿sigues con Mark? La animada charla se apagó de inmediato.
Todas las miradas se dirigieron sutilmente a la persona sentada tranquilamente en la esquina. Chloe había perdido todo su brillo anterior. A pesar del maquillaje cuidadosamente aplicado, una profunda fatiga parecía resumar hasta los huesos. Sus ojos reflejaban un cansancio que la hacía parecer mucho mayor de lo que era. Chloe esbozó una leve sonrisa, con un tono monótono. Ya no estamos juntos. Un suspiro colectivo de sentimientos encontrados, lástima, alivio, un toque de Schadenfreude resonó por la sala. Chloe y Mark, la pareja que una vez fue el centro de tanto drama y atención, había llegado a su inevitable fin. En aquel entonces, eran la pareja más intrigante, la chica genial y triunfadora y el chico guapo y rebelde. Habían salido con mucha audacia, siempre bajo los focos. Pero con el paso del tiempo y al liberarse de la jerarquía artificial del instituto, el contraste que una vez los unió comenzó a desvanecerse. Después de que Chloe tuviera un mal desempeño en los exámenes, ella y Mark terminaron en la misma ciudad para ir a la universidad. Ella estaba decidida a trabajar duro y volver a la cima para demostrar su valía. Dedicó toda su energía a sus estudios y, en el proceso, descuidó a su novio. Mark, aunque no tan alocado como en el instituto, no podía dejar atrás su naturaleza coqueta. Su atractivo y personalidad extrovertida atrajeron rápidamente nuevos admiradores. Una de ellas era una mujer adinerada particularmente persistente, atractiva y muy generosa con su dinero. Mark, disfrutando del estilo de vida cómodo que ella le proporcionaba, se impacientó con Chloe, quien lo estaba perdiendo rápidamente. La dejó para estar con la mujer adinerada. Chloe quedó devastada y pasó mucho tiempo sumida en una profunda depresión antes de finalmente volver a centrarse en sus estudios. Sin embargo, su desesperado deseo de volver pronto no se materializó. Se graduó con notas mediocres y encontró un trabajo normal. Mark, al igual que en mi vida pasada, acabó casándose con una mujer de buena familia, y se rumoreaba que eran muy felices. Tras unos momentos más de chismes, todos cambiaron de tema. En mi vida pasada, Chloe se había ido al extranjero, había pulido su currículum y había vuelto a trabajar en un importante banco de inversión, donde se había vuelto bastante rica. La gente, por supuesto, la había rodeado en masa, pero ahora era solo una empleada común y corriente, y nadie se preocupaba por dedicarle más que unas pocas palabras. Al ver cómo se desarrollaba todo esto, sentí una compleja oleada de emociones. En mi vida pasada, las cosas que Chloe me hizo por culpa de Mark aún estaban grabadas en mi memoria. Nunca pensé que una pequeña decisión mía de darle la carta cambiaría tan por completo el curso de su vida. Pero claro, ¿y qué? Ahora tenía mi propia vida y mi propio futuro. Ya no vivía bajo su sombra ni tenía que temer su ira. Era lo suficientemente fuerte ahora, y Chloe se había convertido en un personaje secundario en la larga historia de mi vida. Supuse que después del reencuentro no tendría nada más que ver con Chloe. Nuestras familias seguían siendo vecinas, pero Chloe nunca había regresado a casa después de huir hacía tantos años. Sus padres estaban desconsolados, llorando a diario durante un tiempo y desde entonces se habían vuelto mucho más retraídos. Entonces, un día, estaba en casa leyendo unos artículos académicos extranjeros cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Cuando contesté, una voz arrastrada y borracha me llegó por la línea. Alex, soy Choe. ¿Puedes venir a buscarme? Me duele mucho la cabeza. Lo siento, estoy ocupada, dije con frialdad. Llamaré a tus padres por ti. No, su voz de repente se volvió cortante. No me quieren. Te lo ruego, Alex. Por los viejos tiempos. Fruncí el ceño, sin querer involucrarme. Pero después de un momento, decidí irme. Era hora de aclarar las cosas de una vez por todas y evitar futuros problemas. Resultó que la empresa de Chloe acababa de sufrir una gran ronda de despidos y ella estaba en la lista. Cuando la encontré en el bar, había perdido todo rastro de su antiguo orgullo. Tenía el maquillaje corrido y bebía alcohol barato. Sus ojos se pusieron verdes al verme. Levantó su copa en un brindis fingido, con una sonrisa amarga en el rostro.
Alex, si no hubiera salido con Mark entonces, ¿todo sería diferente? Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y una profunda impotencia, como un niño perdido. Pero no sentí la necesidad de consolarla. Simplemente la miré con frialdad. Al ver que no respondía, continuó, con la voz cargada de emoción, lo lamento mucho. Si no hubiera estado tan cegada por el amor, las cosas serían tan diferentes. Nunca supe que terminaría así. ¿Por qué mis profesores y padres no se esforzaron más por detenerme? Quizás ahora no estaría en este lío. Su mirada se desvió hacia mí, con un destello de envidia en sus ojos llorosos. A veces te envidio muchísimo, dijo, con la voz quebrada al llorar con más fuerza. Tú lo tienes todo y yo no tengo nada. A pesar de sus lágrimas, no sentí compasión. Ya me disponía a irme, pero me detuve, me di la vuelta y dije con una risa fría, sí, eres miserable, pero te lo mereces. Chloe se quedó paralizada, conteniendo las lágrimas. Claramente no se esperaba esas palabras. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La miré con expresión firme. Dije, te lo mereces, Chloe. Incluso ahora, estás culpando a todos los demás. ¿Recuerdas cuánto intentaron advertirte todos? Los ignoraste a todos. Y ahora tienes el descaro de culparlos por no preocuparse lo suficiente. Eres egoísta. No te arrepientes de un amor perdido. Lamentas la pérdida de tu carrera y tu prestigio. Es por eso que estás sentada aquí sintiéndote mal por ti misma. Tú no puedes decirme eso, Chloe tembló de ira. Lo hiciste a propósito, ¿no? Si no hubieras tomado esa carta que Mark me escribió, nada de esto habría sucedido. Al mirarla, sentí un profundo, profundo disgusto. Chloe, deja de mentirte a ti misma. Incluso si hubiera tomado la carta, simplemente me habrías culpado por separarte de Mark, por hacerte perder al gran amor de tu vida. La miré con desdén. Tú y Mark sois una pareja perfecta. Dicho esto, me di la vuelta y me fui para siempre, sin querer tener nada más que ver con alguien que desesperadamente quería tenerlo todo sin asumir ninguna culpa. A medida que el año se acercaba a su fin, recordé que en mi vida pasada había estado sufriendo un dolor insoportable en esa época. Pero ahora mis padres estaban vivos y bien. Mi carrera florecía y tenía una novia amable y hermosa. La vida estaba completa. Su nombre era Sara. Ella era la hija del colega de mi papá. Vibrante, linda y refrescantemente sencilla. Antes de Sara, mi vida había sido un ciclo monótono de estudio y trabajo. Ella trajo color y alegría a mi mundo. Fuimos a esquiar y a hacer paracaidismo. Viajamos a nuevos países. Caminamos de la mano por las calles de la ciudad, sintiendo las miradas envidiosas de los transeúntes y abrazándonos un poco más fuerte. Un año después de conocernos, nuestras familias se reunieron y fijamos una fecha para la boda. En nuestra fiesta de compromiso, Sara y yo estábamos tomados de la mano, rodeados de las cálidas bendiciones de nuestras familias. Mis padres estaban sonriendo, sus ojos llenos de orgullo. De repente, la puerta se abrió de golpe y entró un invitado no invitado. Era Chloe. Estaba vestida con ropa llamativa, un marcado contraste con su estilo habitual, pero parecía forzado y de mal gusto. Sara levantó una ceja. No creo haberte invitado. Apenas las palabras salieron de su boca cuando Chloe atacó. Eres una perra. Me robaste a mi hombre y tienes el descaro de hablarme. Mis padres parecían increíblemente incómodos y los padres de Sara estaban visiblemente sorprendidos. Sara se puso de pie, sin que se quebrara su compostura. Por favor, dejen de armar un escándalo. Alex y yo llevamos más de un año juntos. Somos muy felices, así que por favor, dejen de intentar arruinarlo todo. ¿Cómo me llamaste? Chloe se enojó aún más. ¿Quién dijo que podías llamar a Alex con tanta familiaridad? Los padres de Sara me conocían bien y confiaban plenamente en mí. Consolaron tranquilamente a mis padres y sugirieron que nos dejaran manejar la situación.
Luego los guiaron silenciosamente fuera de la habitación, dejándonos solo a mí, a Sarah y a la furiosa Chloe. Pero Chloe no se iba. En cambio, se volvió hacia mí y su expresión cambió drásticamente. Alex, dijo ella, y su voz de repente se volvió suave. Lo he recordado todo. En mi vida pasada, metí la pata. Te lastimé, pero ahora sé que me equivoqué. ¿No podemos empezar de nuevo? Ahora me doy cuenta de que siempre fuiste tú quien estuvo ahí para mí. Te ignoré antes, pero aún hay tiempo, Alex. Nos pertenecemos el uno al otro. Sarah me tiró de la mano, frunciendo el ceño. Por favor, vete. Hoy es nuestra fiesta de compromiso. Lo que haya pasado antes es cosa del pasado, así que por favor no nos molestes. Al ver esto, Chloe la fulminó con la mirada y gritó, cállate, zorra. Si no fuera por tu entrometimiento, Alex nunca me habría dejado. Mientras decía eso, levantó la mano para golpear a Sarah. Ya no pude contener mi ira. Di un paso adelante y le di una fuerte bofetada a Chloe en la cara. Chloe, es suficiente. Se llevó la mano a la mejilla y tenía los ojos abiertos, llenos de incredulidad. Tú, me golpeaste. La miré fríamente. ¿Qué? ¿Debería haberte dejado golpear a mi prometida? La cara de Chloe se arrugó y parecía absolutamente lamentable. No podía entender cómo, incluso si recordaba su vida pasada, podía tener la audacia de venir a buscarme. Chloe, ¿realmente lo recordaste?, pregunté. Ella se quedó congelada ante mis palabras. Pero entonces un destello de esperanza apareció en sus ojos, pensando que tal vez podría perdonarla. Sí, Alex, lo recordé. Lo siento mucho. Te malinterpreté. Pensé que habías cogido la carta de amor a propósito, así que... murmuró el resto rápidamente, cambiando de tema. Pero ahora estamos aquí, ¿verdad? Todavía no ha pasado nada. Esta vez, no ignoraré tus sentimientos, Alex. No podemos empezar de nuevo, por favor. Su desvergüenza me hirvió la sangre. Chloe, deja de inventar cosas, grité. Lo que me hiciste y lo que les hiciste a mis padres. ¿Crees que puedes ignorarlo todo así como así? Solo te importas tú misma. Ignoraste mi vida. Ignoraste la vida de mis padres. Eres despiadada. En nuestra vida pasada, sí, estuvo mal que ocultara la carta de Mark. ¿Pero qué te hicieron mis padres? Te trataron como a su propia hija. Te abrazaron cuando llorabas y celebraron tus cumpleaños. ¿Y qué hiciste? Los mataste a todos por culpa de Mark. Mientras hablaba, mis emociones se desbordaron y agarré una taza de té de la mesa y se la tiré. La golpeé en la frente, haciéndole sangrar. Mi rabia la aterrorizó y se quedó paralizada. Sarah corrió a mi lado, intentando calmarme. Alex, no te hagas daño por alguien como ella. No vale la pena. Apretando la mano de Sarah con fuerza, miré a Chloe con ojos de hielo puro y le dije, estás donde estás ahora por tus propias acciones. No vuelvas a molestarnos nunca más. Si lo haces, te pegaré cada vez que te vea. Chloe palideció, parecía que iba a discutir, pero no quería oír ni una palabra más. Llamé a seguridad y la expulsé. Después de ese día, Sarah y yo buscamos otro sitio para nuestra fiesta de compromiso. Nuestras familias fueron comprensivas y nunca volvieron a mencionar el incidente. Una vez que nos comprometimos oficialmente, mi vida se sintió más dulce que nunca. Veíamos series sin parar y yo la molestaba preguntándole, ¿no tienes nada que preguntarme? Sarah se hacía la tonta. ¿Qué quieres decir? Me reí entre dientes. ¿No te parece raro lo que hablamos con Chloe? Sacudiendo la cabeza con una sonrisa amable, Sarah dijo, Alex, solo sé que te hizo sufrir mucho. No quiero volver a sacar eso a relucir y hacerte daño. Me conmovió el corazón y la abracé fuerte. Conocerla fue la mejor fortuna de mi vida. Poco después del compromiso, Sarah y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Nuestra boda fue una gran celebración llena de amigos y familiares.
todos menos Chloe y sus padres. Fue el momento más feliz de mi vida, y todavía sonreía solo de pensarlo. Después de la boda, Sarah y yo nos fuimos de luna de miel durante un mes. Viajamos a lugares que solo había soñado visitar. Tomamos innumerables fotos y se las enviamos a nuestras familias para compartir nuestra felicidad. El mes pasó volando y regresamos a casa con bolsas llenas de recuerdos. Mis padres me recibieron con amplias sonrisas, pero había un atisbo de preocupación en sus ojos. Me dijeron que Chloe había sido encarcelada por intento de asesinato. Después de la escena que armó en nuestra fiesta, sufrió una crisis nerviosa total. Dejó de trabajar y se encerró en su habitación, viviendo en un mundo de fantasía donde no podía distinguir la realidad de los recuerdos de su vida pasada. Empezó a dar órdenes a todos, incluso a desconocidos, creyendo que seguía siendo la mujer poderosa y exitosa que había sido antes. Sus padres estaban fuera de sí de la preocupación. Pero por mucho que suplicaran, Chloe no los escuchaba. Finalmente, sintieron que no tenían más remedio que intentar que la ingresaran en un hospital psiquiátrico. Cuando llegó el personal, Chloe se asustó por completo, hirió a uno de los empleados y logró escapar. Llena de una rabia retorcida, se dirigió directamente al restaurante que Mark y su esposa ahora poseían. En esta vida, al igual que en la anterior, Mark se había casado con su primera esposa. Juntos abrieron un restaurante exitoso que se había convertido en una pequeña cadena. La vida les iba bien. Chloe irrumpió en el restaurante blandiendo un cuchillo y apuñaló a Mark. Su esposa, que estaba allí de pie, gritó y se desmayó. Mark se desplomó en el suelo, agarrándose el estómago sangrante y gritando pidiendo ayuda. Chloe, completamente loca, se sentó encima de él, apuñalándolo repetidamente. Se suponía que tenía un futuro brillante como directora, gritó. Lo arruinaste. ¿Por qué no moriste antes? Todo es culpa tuya. Destruiste mi vida. Voy a matarte. El cuchillo subía y bajaba hasta que Mark dejó de respirar, pero incluso entonces, Chloe no se detuvo. La sangre salpicaba por todas partes. Los demás clientes estaban demasiado aterrorizados como para acercarse a ella. Cuando por fin llegó la policía, seguía desgarrando el cuerpo de Mark, murmurando para sí misma. Sus padres aparecieron desesperados, llamándola por su nombre. Chloe los miró y de repente sonrió. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? Su madre se desplomó de rodillas, sollozando. Chloe, mi Chloe, ¿cómo terminaste así? Chloe ladeó la cabeza, pensó un momento y luego escupió. Todo es culpa de Mark, ese imbécil. Si no fuera por él, no estaría así. Pero está bien. Ya está muerto. Y Alex debería haber escondido esa carta de amor. Mientras decía esto, agitó el cuchillo ensangrentado hacia la multitud. Es su culpa. Todos me hicieron así. Todos tienen que morir. La policía finalmente la sometió y se la llevó. Escuché toda la historia de mis padres, pero no sentí nada. Me preguntaron si quería ver a los padres de Chloe, pero simplemente negué con la cabeza. No sentía ninguna compasión por los padres de la persona que intentó matarme. 5 años después, estaba de la mano de Sarah, viendo a nuestra vivaz hija, Lily, correr delante de nosotros. Vamos, mamá y papá, apúrense, gritó, con la cara roja de emoción. Al verla tan linda y llena de vida, Sarah y yo intercambiamos una sonrisa y un encogimiento de hombros. Lily estaba muy consentida por sus abuelos, así que teníamos una regla, solo podía comer dulces una vez a la semana. Esto la hacía mucho más cooperativa a la hora de comer. Hoy era su día especial de postres y estaba encantada. Entramos en su pastelería favorita. Hola, ¿me puede traer 3 pasteles de fresa, por favor?, le dije al dependiente. Hola, un pastel de chocolate, por favor, dijo otra voz al mismo tiempo. Levanté la vista del teléfono. Sorprendidos. Eran los padres de Chloe. Nos vieron al mismo tiempo e intercambiamos una mirada incómoda antes de que se acercaran. Alex, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo su padre. Hola.
Asentí levemente. ¿Cuánto tiempo? Tras un momento de charla superficial, tomé mis pasteles y estaba a punto de reunirme con mi esposa e hija, pero los padres de Chloe me detuvieron, con aspecto de querer decir algo más. Sarah se acercó y me tomó de la mano, mirándolos con curiosidad. Hay algo que queríamos decirte, Alex, comenzó la madre de Chloe con voz grave. Poco después de que Chloe fuera a la cárcel, afiló una piedra que tenía escondida y se cortó la garganta. Para cuando los guardias la encontraron, ya era demasiado tarde. Se detuvo, con expresión de dolor. Cuando movieron su cuerpo, descubrieron que había escrito "lo siento" en el suelo con su propia sangre. Era evidente que nunca habían superado la muerte de su hija. Escuchar esta noticia me impactó con una fuerza inesperada. Fruncí el ceño y dije, ¿qué intentas decir? Al ver mi reacción, rápidamente añadió, oh, no queremos decir nada con eso. Justo hoy es el aniversario de su muerte. También es su cumpleaños. Esperábamos que tal vez pudieras visitar su tumba. Apreté mis labios y no dije nada. Cuando no respondí, no insistieron. Ellos solo suspiraron. Olvídalo. Olvídalo. No tenemos derecho a preguntarte en primer lugar. No volveremos a sacar el tema. Lo siento, Alex, por molestar a tu familia. Negué con la cabeza y pagué tanto su pastel como el mío. Luego me volví hacia ellos y les dije, lamento su pérdida. Con esto me fui con mi esposa y mi hija. Al salir de la tienda, los tres caminamos de la mano por la calle, que estaba bañada por la cálida luz del sol poniente. El resplandor dorado nos envolvió. Cerré los ojos por un momento y pensé que siempre se hará justicia y que las malas acciones eventualmente encontrarán su fin. Fue al mismo tiempo una reflexión y un recordatorio. Cualquier resentimiento que alguna vez tuve desapareció con la muerte de Chloe. Ahora solo quería apreciar la vida que había construido. Desearía poder congelar el tiempo solo para aferrarme a esta felicidad perfecta y pacífica para siempre.